Cuando vamos a administrar nuestros recursos, siempre tenemos que tener claro que hay algo que son prioridades y hay otras cosas que son secundarias, ¿no? Más aún si lo que nosotros estamos haciendo es administrar ciertos recursos para nuestro presente y otros recursos para el futuro, como por ejemplo para una jubilación, ¿no? Entonces, vamos a ir al presente. ¿Cuáles son las prioridades de cualquier ser humano? La comida, la salud, ¿sí? El refugio y las necesidades básicas como por ejemplo el calor. Hoy en día la electricidad y hasta el internet es una necesidad básica, digamos, por lo menos para el estilo de vida actual. Entonces ahí tendrían que estar mis primeras inversiones y mis inversiones no solo económicas sino también de tiempo, digamos, porque recordemos que el dinero también es tiempo que hemos invertido para conseguir ese dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo típico, ¿no? Del 100% del ingreso de una persona que considera que su refugio es primordial, su alimentación es primordial y su salud física es primordial, un gran porcentaje de la población va a estar pagando un alquiler, ¿sí? Va a estar pagando por alimento y va a estar pagando por ejemplo, acceso a un gimnasio y a un club, ¿no? Deportivo. Entonces supongamos que el 60% de su ingreso va a estar en su vivienda. El 25-30% va a estar en su alimentación y lo que queda va a estar en sus actividades deportivas y ocio, ¿no? Si lo primero en lo que yo tengo que invertir es en mi alimento y en mi refugio, en ese orden primero alimento y refugio, yo no puedo estar en una inversión de voy al supermercado, estar invirtiendo primero en, por ejemplo, golosinas, estar invirtiendo en galletitas, antes de invertir en, por ejemplo, proteínas o vitaminas, ¿no? Primero tendrías que estar comprando los vegetales, las frutas, las proteínas, ya sean animales o vegetales, probióticos, debería estar invirtiendo en carbohidratos sanos, ¿sí? Y como última opción, invertir en estos gustitos, ¿no? Porque recordemos que las pequeñas cifras al final suman un monto muy, muy importante en nuestra economía y sobre todo cuando hablamos de economía a largo plazo, ¿sí? Ahora, en el refugio, yo voy a estar invirtiendo, dijimos, un 60% en el alquiler de, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Y después el otro 30% que nos quedaba era para hacer actividades, por ejemplo, en un gimnasio, por ejemplo, en un club deportivo, el transporte que implica llegar a esos lugares, el equipamiento, las zapatillas, la ropa, el alimento específico que necesito para esa actividad física o extra que yo necesito para esa actividad física. Entonces vamos a hacer un cálculo. Una persona promedio trabaja 8 horas en algún trabajo, 8 horas duerme, ya tenemos 16 horas del día y nos quedan 8 horas más, de las cuales algunas van a ser de transporte, otras van a ser el tiempo que estoy comiendo, el tiempo que estoy durmiendo y el resto del tiempo teóricamente va a estar afuera en un club o viajando al club haciendo deporte, ¿no? Entonces, si yo estoy invirtiendo el 60% de mi salario en un alquiler en el cual 8 horas las voy a pasar solo en la cama y otras 8 horas las voy a pasar en el trabajo, y del tiempo que me queda, solo 4 horas las voy a pasar, quizás 2 horas comiendo y otra hora en el baño, ya sea en la ducha o en el aseo, y después el resto lo voy a pasar en el club, significa que yo las necesidades reales que tengo en ese espacio de vivienda son muy pocas. Porque si una persona me dice, por ejemplo, bueno, en el caso de una persona que trabaja en su casa y que además necesita, por ejemplo, el espacio de las habitaciones para los hijos, o en el patio porque tiene un perro o por lo que sea, es entendible. Pero si una persona va a pasar 8 horas en la cama, 2 horas en el baño, 1 hora en la mesa comiendo y el resto del tiempo lo va a pasar afuera, las necesidades reales que yo tengo de vivienda son mucho menores. Simplemente necesito una cama, un baño, una cocina con una mesa y el resto del tiempo lo voy a pasar afuera. Entonces probablemente podríamos disminuir la inversión que hacemos de vivienda de 60% a un 40% de nuestros ingresos, lo que nos daría un 20% extra de dinero con posibilidad de invertirlo a largo plazo o de invertirlo en el presente, ¿no? Entonces, acá podemos empezar a ver lo que es
prioridades. Si nosotros en cada aspecto de nuestra vida empezamos a distinguir lo que es una prioridad de lo que no lo es, se vuelve todo mucho más fácil. Cuando yo iba a clases de inglés, por ejemplo, habían cosas que eran prioritarias y otras cosas que eran secundarias o de menos peso. Para mí lo más importante era poder hablar fluidamente el idioma. Y cuando las actividades que me pedían los profesores a mí me resultaban demasiado simples y ya no me proporcionaban ningún beneficio, simplemente no las hacía. ¿Por qué? Porque no era una prioridad para mí. En ese momento, por ejemplo, yo entrenaba 3 veces al día para jugar al voleibol. Entonces, si yo gastaba tiempo de mi tiempo en hacer una actividad que no me traía beneficios, estaba quitando tiempo de algo que sí me traía beneficios. Y así con todo, si yo voy a estar comiendo y tengo el 100% de mi estómago disponible para recibir alimentos y el 30% es comida que no me da beneficios, estoy desperdiciando, estoy anteponiendo algo que no es una prioridad, que no es una necesidad y que no me trae beneficios. Cuando si pusiera otra cosa, al final quizás tendría más energía o mejor salud y podría rendir más para generar otros beneficios en otros lados o tener más tiempo libre o estar mejor saludablemente. Mientras no prioricemos las prioridades, vamos a estar perdiendo, pero tanto que ni siquiera nos damos cuenta. El 3% o el 1% de nuestro ingreso que desperdiciamos por simplemente no administrar, solo el 1% estoy diciendo, combinado, ¿sí? Mensualmente, por ejemplo, el 1% de cada mes, al final, por ejemplo, si es un salario de $1000, el 1% van a ser $10, pero a fin de año van a ser $120. Pero si eso estuviera invertido con interés compuesto, por ejemplo, $120 al final serían muchísimo más. Y si empezamos a encontrar esos $10 por aquí, $10 por allá, al final la inversión que tenemos va a ser de miles de dólares y el beneficio que vamos a obtener con intereses compuestos o con inversiones que nos traigan intereses puede ser de decenas de miles. Entonces, si no cambiamos el chip ahora, vamos a perder tiempo que es un interés compuesto en sí mismo. Si yo puedo dedicar más tiempo a entrenar, si puedo dedicar más tiempo a estudiar, si puedo dedicar más tiempo a hacer mejores inversiones o a tener más tiempo el dinero generando intereses compuestos, pues voy a maximizar mis ingresos o mis mejoras, ¿sí? Entonces, el tiempo que perdemos ahora es tiempo que vale muchísimo más de lo que pensamos y tenemos que estar preparados para aprovecharlo, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase.